La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Los modos geométricos, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Don Jorge Luis Borges nunca defrauda. La Biblioteca de Babel es un cuento que nos transporta a un espacio en donde existen todos los libros posibles, aunque la mayoría son ininteligibles. En este laberinto, cuya extensión es indeterminada y deja el espacio para pensar que es infinita, las personas entienden que existe un volumen que contiene la clave para comprender la totalidad del universo, que otros llaman biblioteca, dice Borges. Con su característico estilo, el autor nos invita a reflexionar sobre el azar, la infinitud y la imposibilidad de alcanzar el conocimiento absoluto. Hoy nos adentramos una vez más, como es costumbre en cada una de nuestras temporadas, en este universo borgiano, para explorar sus ideas alrededor de la búsqueda de sentido en un mundo en donde, como en la biblioteca, parece que reina el caos. Celebramos con ustedes nuestro episodio número 80, y qué mejor que con Jorge Luis Borges. Hoy les presentamos este laberinto infinito de Borges, la Biblioteca de Babel. El compañero David Zuluaga Martínez en el micrófono de Urbi et Orbi. Como si estuviera transmitiendo un partido de fútbol. ¡Qué octi! Sí, señor. Me inspiré. Usted y yo que somos tan futboleros, ¿sí o qué? No, pues imagínese, aquí sí que entre el diablo y escoja, a ver, ¿quién está Tal cual. más desentendido del fútbol? Que nos coja confesados. Oiga, pues ofrezcamos disculpas, ¿no? Porque no salimos cuando debíamos salir. Sí, tuvimos un percance técnico-logístico porque tanto usted como yo estábamos viajando muy intensamente y no nos fue posible coordinar una grabación a tiempo. Luego pedimos excusas por la leve tardanza. Así es, pero aquí estamos y prometemos intentar que el resto de la temporada vamos a estar muy cumplidos. Sí, señor. Usted está pues muy encima mío para yo estudiar ahí Nietzsche. Lo veo muy pendiente, eso me alegra. Ah, no, es que... Pero mientras llegamos a don Federico, estamos aquí en este episodio que distensiona un poquito el rigor filosófico al que me ha tenido usted sometido toda la temporada. Y el dato inútil pero divertido de este episodio lo voy a pedir permiso para echárselo al final, porque tiene que ver con el cuento de Borges. Entonces pues yo creo que mejor echarlo al final y así nos quedamos todos tirando globos alrededor del dato inútil pero divertido. Hágale, perfecto. ¿Me parece? Bueno, este es un cuento que para quienes han llegado por ahí nuevos a la audiencia de Urbi et Orbi, les contamos que nosotros, como es costumbre, en cada temporada hacemos un episodio sobre algún texto de Jorge Luis Borges, y esto se debe a un amor profundo suyo y del señor productor Camilo por la obra de Borges, que me han sabido contagiar muy bien ustedes durante ya todos estos episodios. Sí. Pero esta es la primera vez que nosotros le preguntamos a la audiencia qué texto de Borges querían que en esta temporada nosotros habláramos pues y hiciéramos un episodio. Y preguntamos entre varios. Preguntamos pues por el que ganó, que es La Torre de Babel, que en ese momento... La Torre de Babel, no, la Biblioteca de Babel. La Biblioteca de Babel. La biblioteca, torre no, esa no. Es una equivocación muy a propósito, muy sí, tiene sentido, fecunda, pero gracias porque... De mucho fondo. De acuerdo. Pero muchas gracias por la anotación. Entonces, la Biblioteca de Babel en ese momento ganó con el 40% de los votos. Y muy cerca quedó El Jardín de Senderos que se bifurcan, 36 apenas. Luego salió Clon, Ugbar Orbis Tertius. Y de última, por allá con el 4% de los que preguntamos nosotros, Emma Suns, que no sé si lo pronuncié bien, pero esos fueron los 4 que tampoco fueron arbitrarios nuestros. Eso fue lo que íbamos escuchando y recogiendo de mensajes por Instagram, correos electrónicos, y entonces al final hicimos la pequeña encuesta y ganó la Biblioteca de Babel, y aquí estamos pagando esa deuda muy contentos además porque es un cuentazo.
Sí, es un cuentazo. Bueno, ya tendremos tiempo de hacer todos los otros también. Claro. Y a propósito de ser un cuentazo, de pronto quien nos esté escuchando y no lo haya leído, si nos recibe un consejo, le sugeriríamos que le dé pausa a este episodio y busque en internet el texto de La Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges y le invierta 10 o 15 minutos, lo que sea que se tarde leyéndolo. Es un texto muy breve, como la inmensa mayoría de los de Borges, pero sí es verdad que merece la pena leerlo antes de escuchar esta conversación que a mí me tiene muy contento, estoy muy emocionado. Tal vez nos daría para 2 o 3 capítulos, Octi, pero no se asuste, no vamos a hacer sino uno y lo vamos a hacer sobre lo que usted quiera. Yo me dejo llevar, yo me dejo guiar de usted. Hoy me va usted a satisfacer todos los antojos y caprichos que tenga al respecto con digamos, como las sensaciones que me quedaron después de la lectura. Y de hecho aprovecho para decir, su sugerencia está muy buena, entonces lo que vamos a hacer es, en el perfil de nuestra cuenta de Instagram, ahí hay un hipervínculo, ahí vamos a dejar también el cuento para que sea más fácil de encontrar. Sí, perfecto. Bueno, ¿y por qué no hace usted como la sinopsis? Para recogerlo, de pronto el que ya lo haya leído, o hace unos días, o hace unos años, y arrancamos con eso. Me parece muy bien. Entonces, a ver, La Biblioteca y no la Torre de Babel. Es un cuento primero que... Yo le voy a decir primero lo que sentí. Me leí el primer párrafo y dije, ¿por qué escogieron este cuento? Yo lo había leído hacía rato y yo dije, hubieran escogido el segundo. ¿Por qué no echaron ahí 5 punticos más en la encuesta? Pero eso me duró un párrafo. Porque en el segundo, entonces Borges vuelve y me hace la misma que ya me ha hecho otras veces. Entonces yo no sé por qué, además es algo que debería yo ponerle atención y es porque el arranque en Borges siempre me cuesta, pero me convence rapidísimo también. Yo creo que es porque lo hacen sentir que lo van a poner a hacer como una tarea de matemáticas en este caso, ¿no? Sí. Porque para echar el cuento pues muy, muy resumidamente, ¿cierto? La Biblioteca de Babel es una narración que nos ofrece una persona, yo creo que es razonable suponer un hombre, porque hay unos tonos autobiográficos pues muy, muy marcados, en este caso, un hombre que reside en esta gran biblioteca y nos cuenta... Que reside y además nació ahí. Sí, claro. Y en el universo del cuento, todos los hombres nacen y mueren en la biblioteca. Así es. Es una gran biblioteca que... De hecho, el narrador nos asegura que es infinita, tiene toda una hipótesis del carácter infinito de esa biblioteca y nos está echando un cuento como la historia de esa biblioteca que obviamente tiene una lectura alegórica que no es invento de uno, sino invitación del propio Borges, porque, ojo, a la primera línea de este cuento. Es que es una cosa impresionante. Yo no sé usted cómo fue que se tardó hasta el segundo párrafo para caer, pero es que la primera línea, el universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, etcétera, 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 etcétera. No, porque usted es menos porque yo soy menos poeta que usted. Pero es que... Entonces a mí me agarró un poquito más tarde. Pero es que imagínese uno arrancar, ¿cierto? El cuento se llama La Biblioteca de Babel. Uh-huh. Y fíjese que ya hay una decisión potentísima literaria en el hecho de que Borges no dice la biblioteca que otros llaman el universo, sino que arranca diciendo el universo que otros llaman la biblioteca. Sí. Es una berraquera. Se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales. Con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas, etcétera, etcétera. Claro, el primer párrafo es una descripción de la topografía de la biblioteca, de su estructura geométrica. Uh-huh. Pero, como le decía, este es un cuento que de entrada invita una lectura alegórica. La biblioteca es el universo del narrador. Es el universo del narrador, ajá. Y lo decimos en el sentido literal de universo, ¿cierto? En el sentido estricto. La totalidad de cuanto existe en el mundo vital del narrador es lo que existe en la biblioteca, ¿cierto? Pero desde el principio al lector se le propone que la biblioteca es una especie de espejo del universo nuestro, ¿cierto? Sí.
Que además sí, lo más bonito es que lo pone en dos términos, indeterminado con posibilidad de infinito. Ah, y eso es importantísimo. Eso es de una importancia mayúscula. Porque la diferencia entre lo indeterminado, lo incontable y lo infinito es infinita. Es gigantesca la diferencia. Tal cual, sí. ¿No? Y hay Así toda es. una discusión, acerca de las matemáticas que subyacen a la Biblioteca de Babel. Este tema de las matemáticas en la Biblioteca de Babel es bien interesante, Octi, por muchas razones. La primera, porque Borges está evidentemente haciendo uso o echando mano de una cantidad de tradiciones donde los números tienen alguna significación íntima, profunda, lógica e incluso metafísica. Borges siempre tuvo un gran interés en la cábala, ¿cierto? En la tradición de la tradición judía. Y además acuérdese que a Borges le fascinaban estos personajes que trataban de inventarse sistemas matemáticos o cuasi computacionales para tratar de reducir la totalidad de lo existente y del lenguaje a un cómputo. Usted conoce un caso muy bien. Le fascinaba esa vaina. Usted conoce un caso muy bien, que es el del señor John Wilkins, cuyo idioma analítico fue tema de un capítulo nuestro, ¿cierto? De acuerdo. Pero había otros. Por ejemplo, uno que le apasionaba a Borges y que es una figura fascinante. Es un teólogo español del siglo XIII, siglo XIV, que se llamaba Raimundo Lulio. Y Raimundo Lulio, párele bolas a esto, se inventó una cosa, ¿sí? unas ruedas donde, digamos, visualmente usted podía computar proposiciones teológicamente verdaderas. Es una cosa increíble, Octi. Imagínese como una serie de círculos concéntricos, ¿cierto? Sí. Y usted va rotando un circulito y va rotando otro interno, otro externo, tal, y digamos que va alineando oraciones, ¿sí? O sea, como un caleidoscopio. Como más o menos un concepto semejante, pero con proposiciones y con conceptos, y se supone que era todo un sistema para derivar verdades teológicas. Una vaina alucinante, obviamente descabellada y media, pero brillante. Pero es que al man le fascinaban las clasificaciones. Le fascinaban las clasificaciones, le fascinaba el tema del significado oculto en lo computable y en los cómputos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le fascinaba eso, Octi? Esa es la pregunta de fondo. Sí. Y yo lo propongo, yo creo que la tesis mía sería, y es lo que más marcadamente veo yo en la Biblioteca de Babel, le fascinaba porque ve a los seres humanos, digamos, tratando perpetuamente de encontrar la inteligibilidad inherente al mundo, ¿cierto? O sea, a mí me parece que cuando Borges arranca este cuento diciendo el universo que otros llaman la biblioteca, la idea de fondo a la que está aludiendo en ese paralelo es una idea muy antigua que la expresó muy bien en su momento Galileo, ¿no? Galileo decía que la naturaleza es un libro escrito en lenguaje matemático. ¿Se acuerda cuando hablamos de Einstein y de la fe del científico en que el mundo es inteligible, es descifrable matemáticamente, ¿cierto? Entonces yo creo que Borges ve a los seres humanos, digamos, enamorados de esa posibilidad, obsesionados con ella y llegando a extremos de insania y de locura en procura de ese sentido inherente del mundo que se nos presenta, ¿cierto? Sí. Y ese es John Wilkins y eso es Raimundo Lulio. O sea, ¿por qué estos tipos creen que si uno hace una reducción computacional del lenguaje puede crear un sistema de clasificación perfecto del mundo? Pues porque creen que a lo aparentemente arbitrario de nuestras palabras, de nuestros conceptos, de nuestros juicios, subyace, digamos, una verdad base, una verdad verdadera, digámoslo así, que nos es dado reconocer, encontrar, descubrir. Y una de las cosas bellas de este cuento es que cuando
cuando el narrador va hablando de la historia de las diferentes, digamos, escuelas de teorizar acerca de la biblioteca, que es una forma muy borgiana de contarnos la historia de la filosofía, ¿sí? Lo que hay son precisamente las distintas reacciones ante esa posibilidad, ante esa idea. Porque claro, la biblioteca alberga, y esto es lo más importante de su concepto, todos los libros posibles. No todos los libros que tengan sentido gramatical en español o en inglés o en el idioma que sea. No, todos los libros Todos posibles. aquellos que sean posibles. Ajá. Exactamente. Toda combinación posible de los, me parece que son 25 caracteres. 25. De los 25 caracteres de que se compone, digamos, el alfabeto impreso, eso incluye los espacios, las comas, los puntos, de que se compone el alfabeto impreso de la totalidad de los libros de la biblioteca, ¿sí? Toda combinación posible de esos 25 caracteres que constituya un volumen existe en la Biblioteca de Babel, ¿sí? Cada volumen, sabemos, es de 410 páginas, ¿sí? Y cada página me parece que se compone, ya no me acuerdo de cuántos renglones es que se compone. Pero también tiene un número específico. Yo tampoco lo recuerdo en este momento. Sí, mejor dicho, leamos lo que dice. En efecto, las galerías individuales de la biblioteca son hexágonos, ¿cierto? Cada hexágono tiene 20 anaqueles, ¿sí? Es decir, de sus seis lados, hay en 4 de ellos, hay 20 anaqueles en cada uno de 4 lados de ese hexágono. Los 2 que no tienen anaqueles, lo que tienen es pasadizo a hexágonos contiguos, ¿ya? Entonces es un hexágono, sí. Dos lados no tienen anaqueles sino pasadizos, los otros 4 lados, cada uno tiene 20 anaqueles, ¿sí? Que cubren la totalidad del lado, pues, del hexágono. Y en cada uno de estos anaqueles hay... ¿Cuántos libros es que hay exactamente? Estoy buscándolos aquí. Yo también estoy buscando. No sé si usted lo tiene a la mano. Me debería acordarme de esto de memoria. Aquí está. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas, cada página de 40 renglones, cada renglón de unas 80 letras de color negro. ¿Sí? O sea, cada recámara de la biblioteca es un hexágono. Cada hexágono tiene 4 lados en los que hay anaqueles. Cada lado que tiene anaqueles, ¿cierto? Tiene 20 de ellos. En cada anaquel hay 32 libros. En cada libro tiene 410 páginas. Cada página tiene 40 renglones y cada renglón aproximadamente 80 caracteres, ¿cierto? Muy bien. Obviamente, hay una cantidad de personas que se han dedicado a hacer las cuentas. No es difícil hacer la cuenta. El número total de libros posibles en la biblioteca, ¿cierto? Es un número astronómico, pero un número perfectamente computable. Sí, finito. Y finito. Es correcto. Es un número finito. Entonces es muy interesante que el cuento arranca, usted lo decía, con esa ambigüedad entre incontable e infinito, porque la diferencia es gigantesca. Ahora bien, él también dice que, o sea, el cuento, pues el texto, propone que aunque ese número es finito, puede repetirse quién sabe cuántas veces. Exactamente. La manera entonces ahí vuelve como, y complique la vaina. Correcto. La manera como el narrador nos lleva de la tesis de que es incontable a la hipótesis de que es infinita la biblioteca, es decir que la biblioteca tiene un carácter periódico, es decir, que se repite a sí misma, ¿no? Entonces, lo que hace que sea infinita no es que el número de libros sea infinito. Ya dijimos que eso es un número finito y computable, aunque absurdamente astronómico, ¿cierto? Sino el hecho de que se repite. De hecho, ya encontré por aquí el número, que eso lo ha calculado mucha gente, pero básicamente es 25 a la potencia de 1.308.800. Es exactamente el número aproximado de libros. De libros. De libros. Eso es una locura. En una secuencia. Eso es una locura, Octi. Una locura. Lo es. O sea, no sé cómo tratar de explicarlo, porque
para que se haga una idea, el número de Eddington, que es más o menos el número de protones que se estima existen en el universo visible, ¿no? Ni siquiera átomos, protones. Es algo así como 10 a la potencia de 83, ¿ya? Sí. El número de libros de la biblioteca es 10 a la potencia de 1.829.623. O sea, es una cosa, ¿no? Es una cosa pues absurda. Eso no le cabe en la cabeza a nadie, pero no es infinito. No es infinito. Pero si empieza a proponer aquel concepto de infinitud y de caos en el conocimiento. Entonces, Claro. eso, por ejemplo, a mí me impresiona bastante porque es como de todos los libros posibles, la mayoría son inteligibles. Yo sé que me lo estoy adelantando, pero usted es muy bueno hágale. Sí. para llamarme al orden. De todos los libros posibles, la mayoría son inteligibles, pero más adelante entonces dice, ininteligibles, pero más adelante dice, ininteligibles ¿para quién? Ajá. Es que Y entonces ahí empieza a plantear unos bloques de una secuencia enorme, que es la que usted acaba de describir, que puede repetirse periódicamente, pero que es capaz de contener una cosa tan sencilla como son 4 palabras, todos los libros posibles. Sí. Porque además él dice combinaciones entre caracteres, todas las combinaciones posibles entre caracteres que no podrían tener un orden lógico de pronto para algunos, entre esos nosotros, por ejemplo. Correcto. Y las traducciones a que esas combinaciones tuvieran lugar. Y las traducciones empieza a idiomas edificar, que no conocemos, claro. además. Ajá, o que incluso están pues por aparecer, pero es el tema de empezar a ensanchar la realidad y mantenerle. Es que me parece muy lindo esto, que siempre con Borges nos tropezamos muy rápidamente en la poesía, es cómo ese orden lógico que es muy caótico, pero es capaz de, primero ese sí puede ser inteligible, ese orden tan extenso y tan inmenso que propone. Y lo segundo, que se puede repetir periódicamente. Eso es una belleza. Sí. Y mire lo importante, Borges mismo, o mejor, el narrador del cuento, le da, digamos, nos muestra lo que en la historia de la biblioteca es el arco de reacción o de respuesta ante el descubrimiento de que la biblioteca es una biblioteca total, es decir, una biblioteca que tiene todos los libros posibles. No digo, la frase o el sintagma biblioteca total no es accidental. Este cuento que Borges escribió en el 41, aunque después le hizo algunos ajustes, le hizo unas pequeñas modificaciones en la edición del 44 que aparece en Ficciones, a este cuento le precedió un ensayo que se llama La Biblioteca Total, que es del 39. O sea, este es un tema en el que Borges pensó muchísimo. Un rato, sí. Y volvió a él varias veces. Y mire lo que dice Borges, voy a leer, digamos, saltándome un montón de cosas, pero dice esto. Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad, ¿cierto? Y empezó, digamos, nos cuenta él un afán de salir a buscar los libros maravillosos, los libros espléndidos, sobre todo las vindicaciones. Ahorita hablamos de las vindicaciones. Y cuenta que hay buscadores oficiales, inquisidores incluso, etcétera, etcétera. Pero a la desaforada esperanza sucedió, como es natural, una depresión excesiva. La certidumbre de que en algún anaquel, en algún hexágono, se encerraban libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles, pareció casi intolerable. Porque claro, la gran paradoja de la biblioteca total es que como existen todos los libros posibles, existe todo cuanto es posible conocer, o mejor, todo cuanto es expresable, ¿cierto? No hay nada expresable que no exista ya en la biblioteca. Todo se ha dicho, todo está escrito ya, incluyendo el cuento de Borges, obviamente, ¿no? Incluye, por supuesto. Por supuesto, cosa que Borges y además, mismo dice, y además es muy bello porque cuando el lector, o sea, Octavio, se quiere pasar de listo, entonces yo digo, pero este no lo metió el man ahí. Y 3 líneas más tarde el man me dice, sí, no, aquí yo también lo tengo. Y yo, obvio, pero por favor, eso sí es lo que en inglés uno llamaría low hanging fruit. Eso sí está fácil para el propio Borges y lo dice. Sí. ¿No? El narrador sabe que este ensayito, este texto que nos lega,
está ya en la Tiene que biblioteca. estar contenido ahí, Exactamente, obviamente. ya está en Y la no solamente en este idioma inteligible para mí. Correcto. Pero claro, como esas cosas están en el mar, no infinito, pero astronómicamente incontable de todos los libros posibles, casi que da lo mismo que no existieran. Sí. Porque la probabilidad de encontrarse con un libro que tenga sentido es, como dice el propio narrador, computable en cero. ¿Sí? Sí. Entonces, lo maravilloso, a mi juicio, de este cuento, no, una de las cosas maravillosas, porque las tiene en cantidades extraordinarias, es esta paradoja de atribuir a la biblioteca total todo cuanto es posible que exista en términos del sentido. Toda idea, toda proposición, toda teoría, toda observación, toda cosa expresable que tenga algún sentido, el más remoto de los sentidos, existe ya en la biblioteca. Ahí está. Y sin embargo, la probabilidad de que alguien encuentre algo de eso es ínfima, es Y risible. le voy a decir otra cosa. Además de que existe, está, mejor dicho, meticulosamente organizado. Y aún en ese orden no se puede encontrar. Que es lo que le pasó a más de uno metiéndose en esos anaqueles y tirándose por los abismos. Muy bien. Además, el drama es espectacular. Muy buen Además. punto, pero ojo a una cosa. El orden de la biblioteca es una gran incógnita. Es una gran incógnita. Pero lo tiene. No sabemos. ¿Usted cree que no? Yo siento que sí. Pero digamos, yo creo lo siguiente. Yo creo que la necesidad de concebir un orden en la biblioteca es lo que explica la tesis de la periodicidad que propone el narrador. Exacto. Ahí es donde yo digo tiene un orden. Ok. Porque sí, si se repite periódicamente, claro. pues tiene que estar organizada. Si se repite, bueno, digamos, está organizada a un nivel macro, tiene un orden de segundo orden, ¿ya? O sea, si la biblioteca es periódica, significa Sí. que hay una unidad que es la biblioteca con todos los libros posibles y esa unidad Sí. se repite. Eso tiene un carácter de cierto orden, ¿cierto? Sí, totalmente. Sintonizado con eso. Cada unidad sería equiparable a otra, al menos en la suma total de su contenido. Si bien puede que no en la distribución, en la locación de lo que la biblioteca Yo en contiene. cambio di por descontado lo primero. Pero eso no se puede dar por descontado. Bueno, está bien, pero digamos, no, le encuentro sentido a lo que usted dice, pero tampoco no creo que lo mío no tenga sentido. No, es que eso Porque no tampoco lo dice explícitamente. No son incompatibles, pero son dos cosas distintas. A ver. Totalmente distintas, pero no son incompatibles. Ahí Correcto. sí estamos Correcto. en lo que es, ¿sí o no? Y de hecho, Sí, de total. hecho lo dice el mismo narrador. Al final del cuento, cuando propone su tesis de la periodicidad, entonces dice, la biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden que, repito, sería un orden. El orden. Entonces, ojo, fíjese, hago una precisión. Claramente la hipótesis sí supone que cada repetición periódica de la biblioteca es idéntica no solamente en su contenido, sino en la locación de cada volumen, ¿cierto? Porque dice que se repiten en el mismo desorden, ¿ya? Entonces, el orden de la biblioteca es al nivel de los periodos. Los periodos son todos idénticos. Un periodo siendo la suma de todos los libros posibles. La suma de todos los libros posibles, de ¿cierto? acuerdo. Y cada periodo de eso sería idéntico a cualquier otro. En ese Sí. sentido habría orden. Donde no tenemos razón para pensar que Es haya por orden. dentro de cada bloque. Exactamente. Es dentro. Y el mismo narrador dice, se repiten en el mismo desorden. Ahora, desorden en lo que concierne a lo que el narrador alcanza a vislumbrar o a entender. Yo pues es que no me quiero poner cansón con ese tema porque mi interpretación es distinta frente al desorden. Para mí ¿Cuál el es? desorden no Diga, sí, hágale. No, digamos, para mí el desorden no necesariamente era que no coincidieran cada uno de los bloques por dentro, sino que dentro de ese caos de cada bloque, aun cuando es igual, está desordenado. ¿Qué quiero decir con eso? Que está combinando peras con manzanas. Por ahí fue donde yo me fui y entonces resolví mi incógnita. No sé si me hago entender. Creo que sí,
Pero, o sea, O sea, que los libros de cocina están al lado de los de biografía. sí. Y los de... pero que siempre están ahí. Y Claro. para Borges eso es desorden, pero están igual. Claro, Pues, claro. Así No, fue que yo lo resolví, pues. No, estamos diciendo lo mismo, que el orden existe al nivel de los períodos. Es decir, de un periodo a otro no hay mutación en la locación de los volúmenes, ¿sí? Al Sí. menos en la locación, digámoslo así, original, ¿no? Porque aquí, acuérdese que los hombres que viven en la biblioteca van, sacan libros, Claro. desaparecen unos, botan otros. Está bonita esa frase, su locación original. Pues, Fundacional le salió esa vaina, chévere. Pues es que ahí de pronto se nos quiebra la tesis porque pueden los hombres de la biblioteca, de hecho, crear asimetrías entre los periodos. Eso sí no había puede ser, pensado es en eso. verdad. No, yo tampoco. Bueno, para que vea que vale Sí, la pena bueno, bacano. que usted chuse también. Entonces, Está bueno. fíjese que ahí puede haber unas asimetrías emergentes entre los periodos. Pero lo cierto es que no tenemos ninguna idea de qué lógica pueda existir dentro de un periodo. O sea, si Ujú. usted nace en un hexágono determinado de la biblioteca, como en efecto parece que los hombres de la biblioteca nacen en un sitio determinado, Sí. empiezan a caminar y se mueren a las tantas leguas en otro A hexágono. la nada, pues además. Exacto. Por ahí hay una frase muy bella, es que yo soy malo para encontrarlos en los textos, pero dice, y entonces por allá vieron agonizando a uno a no sé cuántas leguas Ah, de donde sí. había nacido, pero Sí, eran sí, pues sí. 3 estantecitos nomás. Bueno, entonces el tema es que en cualquiera de esos hexágonos en el que usted se encuentre, Sí. no hay ningún orden aparente. Sí. No lo hay. Y de hecho, por eso hay esta discusión tan grande entre los hombres de la biblioteca a lo largo de su historia sobre si salir a buscar o no salir a buscar cosas. Es que si hubiera un orden discernible, pues uno podría emprender una búsqueda inteligible de la biblioteca, Sí. pero no parece haberlo. No parece haberlo. Y la única esperanza de tener ese orden sería dar con el catálogo verdadero de la biblioteca. Con el catálogo verdadero. Y hay una idea que a mí me encanta, bueno, como estamos aquí usted y yo danzando de un lado al otro el cuento y dejando cabos sueltos. No, yo ya me siento en unos anaqueles brincando. Espero que sea uno de esos en los que duerme uno parado, que él cuenta que los hombres de la Sí. biblioteca duermen parados en un rinconcito por ahí. Pues, ¿cómo le Me parece acordaría este de eso cuento? mis montadas en el tren de Nueva York. Claro, pues ¿cómo le parece este cuento? Hay un tipo que se llama, bueno, es de apellido Bloch, no me acuerdo el primer nombre, que es profesor de Wheaton College, ¿cierto? Y es un matemático, profesor de matemáticas. De hecho, no habla español, pero lee a Borges en inglés. Y el tipo le dio por escribirse un libro entero sobre las matemáticas de el cuento La Biblioteca de Babel. Mm. Y adivina quién fue la persona que le dio acceso y le facilitó una copia del manuscrito de la Biblioteca de Babel, del manuscrito del 41. Nuestro amigo de este podcast, Saúl Roll. No jodas. Sí. Entonces Saúl tiene una copia del libro de Bloch dedicada a él por la amabilidad de haberle dado acceso al, No, pero necesitamos una foto del libro, pues, para ponerla en Instagram. del manuscrito o del libro. Del manuscrito. No, pues sí, el manuscrito No sé. eso sería pues el premio gordo, pero al No menos sé del si se libro, puede. con la dedicación. No, pero la dedicación sí. La del libro sí se lo consigo, Dígale y que nos eche ahí un videíto. Pero el cuento bueno es que Bloch se Tremendo, propone hijo de responder pucha. una pregunta muy interesante. Y es, ¿cómo tendría que ser el catálogo de la biblioteca? Y tiene una tesis que yo creo que es Wow. cierta. Dice, el catálogo de la biblioteca no tiene un problema, digamos, no hay un problema lógico con la idea de tener un catálogo de la biblioteca, ¿cierto? Sí. El catálogo de la biblioteca, digamos, detallaría todos los volúmenes que en la biblioteca existen y tendría que decir dónde están. Un catálogo acuerdo. de biblioteca cumple esa función. O sea, es un texto de referencia precisamente para ubicar. Para ver qué hay y en dónde encuentro. Exactamente. Entonces, Sí. y el catálogo, de hecho, podría incluirse a sí mismo también, ¿cierto? También. No tiene Sí. ningún problema de autorreferencialidad. Pero, como en la biblioteca están todos los libros posibles, con todas
y las más minúsculas variaciones posibles, hay un par de inconvenientes muy profundos o de mucho fondo. ¿Qué son cuáles? El primero es que cualquier descripción que usted haga de un volumen de la biblioteca, distinta de una réplica total del volumen, sería insuficiente para especificar el volumen exacto. Ujú. Por ejemplo, si yo dijera, vamos a ver, un libro que tengo aquí a la mano, ¿no? La fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, ¿cierto? Hay un texto, llamemos el texto canónico de la fenomenología de la percepción. Ujú. En la biblioteca obviamente está ese texto, el canónico, el verdadero, el correcto, el que carece de todo error tipográfico. Pero también está uno donde el título es La fenomenología de la percepción, sin la N. Y todo lo demás es idéntico. Sí, sí, sí. Y también está uno que se llama La fenomenología de la percepción y que en todo es idéntico al canónico, salvo que le falta un punto en una nota al pie de página en alguna parte, ¿cierto? Ujú. Sí. En la biblioteca están todas las variaciones Todos. posibles de 1, de 2, de 3, de 5, de n caracteres, n siendo el número total de caracteres del libro, que tienen alguna cosa en común, mucho o poco, con la fenomenología de la percepción, el texto canónico que estoy buscando. Ujú. Entonces póngase usted a pensar qué descripción podría tener usted del libro que me interesa, del volumen exacto que me interesa, distinta de una copia del volumen en su totalidad. De acuerdo. Es imposible. Es imposible. Es imposible. O sea, en el catálogo de la biblioteca, O sea, el catálogo, entonces digamos que es bajo ese postulado, sí, el catálogo es tan grande como la biblioteca en sí. exactamente. La tesis de Bloch, de hecho, no es que es tan grande como la biblioteca en sí, es que el único catálogo posible de la biblioteca es Es la biblioteca en sí. Exactamente. Eso dice ¿cómo se llama este personaje? Bloch. Yo después le Bloch. mando, yo después le mando el nombre completo porque no me acuerdo cuál es el primer nombre del tipo. Es un profesor Sí. de Whitney No será, College. no. Necesito un chiste octaviano aquí, hermano, ya mismo, porque ya se me está Para saliendo. distensionarse. Sí, que no sé, es que será el mismo de Writers. No, se llama Apellido. William Goldblum Bloch. Que es tan malo que no me entendió usted No, el no, chiste. que le voy a entender esos chistes tan malos. Pero me lo tiene que explicar ahora. No, pues Writers Block. Ah, uy. Es malo. Y ese está en la biblioteca también. Ese está en la biblioteca y lo peor, Ese lo está que en es la más biblioteca. grave, Octi, están todas las ¿Qué? variaciones tipográficas de ese chiste. Eso es lo grave, que no está una vez. Usted sufriría mucho abriendo libros y encontrando apuntes míos por ahí a diestra y siniestra. No, Ave María, hay Qué hexágonos belleza. perpetuos, inacabados y periódicamente repetidos, imagínese usted. La maravilla. Pero Vea, entonces- y eso que este man dice es donde en la parte del cuento que tiene un lomo circular. ¿Se acuerda de eso? Sí, sí. Que contiene todo, no sé qué. Ya Voy va. a intentar a ver si lo encuentro. Eso es en la nota de pie de página, la última nota de pie de página, que de hecho es una inserción en la edición del 44. Eso no es del manuscrito del 41. Que Ok. básicamente es la idea de ¿y para qué una biblioteca? ¿Por qué no un libro cuyas páginas son infinitamente delgadas o infinitesimalmente delgadas, donde simplemente está transcrito todo lo que está en volúmenes independientes en la biblioteca? Digamos que es una formulación lógicamente equivalente y diferente en su materialidad espacial. Pero es equivalente desde el punto de vista lógico. Así como la biblioteca es finita en el número de libros, pues ese libro tendría finitas, aunque infinitesimalmente minúsculas páginas. Si me acuerdo bien de lo que usted a la que se está refiriendo. Eso es. Aunque, perdón, creo que yo estoy confundiendo dos cosas. Está esa tesis de que es un solo volumen, la biblioteca, Sí. ¿cierto? Pero luego hay otra que es la idea de los místicos, ¿sí? De que hay un libro o una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo y ese libro cíclico es Dios. Que es una forma... Ese era el que yo le preguntaba, sí, en realidad. Eso sí es dentro de la narración, no es una nota al pie de página y es una forma de Borges, digamos,
reflejar jocosamente en el idioma de un bibliotecario las diferentes tesis filosóficas sobre la naturaleza de la realidad, ¿no? ¿Cómo fue que dijo? ¿En la naturaleza de un bibliotecario? Sí, digamos como en el... ¿O en la naturaleza de un religioso? En el lenguaje de un bibliotecario, mejor, o en el lenguaje de un hombre de la biblioteca, para decirlo así. O en la creencia de un religioso también. Claro. De un hombre de fe, una mujer de fe. Pues hablando en nombre de un místico, hablando en nombre de los místicos, correcto. De acuerdo. Ahora... ¿Y qué fue lo otro que usted dijo que Bloch le había, otro problema que le había encontrado? Bueno, entonces el primer problema es que no puede haber un catálogo de la biblioteca. Por lo menos no puede haber un catálogo certero de la biblioteca. Porque un catálogo certero de la biblioteca tendría que permitir la eficaz individuación de cada volumen al cual el catálogo se refiere. Pero no hay ninguna descripción posible que especifique únicamente el volumen de interés, salvo la totalidad del volumen mismo. Desde ese punto de vista, el único catálogo posible de la biblioteca es la biblioteca como tal. Sí. Ahora, hay otro problema que es derivado, se vuelve secundario. Suponga usted que existiera una forma de condensar informáticamente una descripción de cada volumen que en efecto logre especificarlo sin ambigüedad alguna, ¿cierto? Sí. Supóngase que usted logra tener un catálogo de la biblioteca. No importa que tenga 100,000 volúmenes o 1,000,000 de volúmenes o 100 millones de volúmenes, no importa. Pero supóngase que uno logra armar el catálogo de la biblioteca, haciendo caso omiso del primer y fundamental problema. Pero es que resulta que como en la biblioteca existen todos los libros posibles, están también todas las minúsculas variaciones posibles sobre ese catálogo. Entonces, el segundo problema del catálogo de la biblioteca, de poder existir, es el problema de saber si es veraz. Y la única forma de saber si el catálogo es veraz es la de ir a cotejar cada uno de los volúmenes que en él se identifican con los que en efecto están afuera en la biblioteca. O sea, la única forma de establecer la veracidad del catálogo es no necesitarlo. Porque además es que no hemos mencionado que el catálogo a su vez también tiene todas las variaciones posibles. No, por eso mismo. Entonces, imagínese eso. Porque tiene todas las variaciones posibles. Si usted de golpe se encontrara con lo que parece ser el catálogo de la biblioteca, no tendría manera de saber si ese catálogo es veraz, salvo cotejar el catálogo en su totalidad con la biblioteca en su totalidad. ¿Y entonces para qué? Para cuyos efectos, exactamente, para qué el catálogo. Pero cuando le acabé de decir que las variaciones posibles, digo es del catálogo mismo. Claro, no, por eso, del catálogo mismo, a eso me refiero. A eso me refiero, porque están las variaciones de los libros distintos del catálogo a los cuales el catálogo se refiere. De acuerdo. Pero luego están las variaciones del catálogo. Y es en virtud de las variaciones del catálogo que es, para todos los efectos, imposible establecer la veracidad del mismo. Todo esto para decir... que vea pues usted la grandeza de las letras de este man, que en 6 paginitas y no nos hemos tomado ni un aguardiente. No nos hemos tomado ni un aguardiente. Aquí estamos. Y vea el vuelo pues tan berra. No, yo también estoy aquí, mejor. Y estoy de pie y todo. Y además le voy a decir una cosa. Estamos dándonos gusto aquí con unos elementos, yo creo que, digamos, más divertidos, pero no el más central de este cuento, que es, digamos, la matemática prodigiosa del carácter combinatorio de la biblioteca. Obviamente Borges sabe que es un tema demasiado tentador y nos lo pone a todos los lectores como trampa. Es más, tan nos lo pone como trampa que, mire lo que dice. Es que es muy divertido. Este man es muy, muy, muy charro. Cuenta que hace 500 años, dice, el jefe de un hexágono superior dio con un libro tan confuso como los otros, pero que tenía casi 2 hojas de líneas homogéneas. Es decir, en la tradición de los bibliotecarios a la cual pertenece el narrador, lo más inteligible que se han encontrado en 500 años
son 2 hojas de líneas homogéneas. ¿Ah? En 500 años. En 500 años. Mostró su hallazgo a un descifrador ambulante que le dijo que estaban redactadas en portugués. Otros le dijeron que en yiddish. Sí. Antes de un siglo pudo establecerse el idioma, un dialecto samoyedo-lituano del guaraní con inflexiones de árabe clásico, que es una cosa absolutamente absurda. Ahí sí nos distanciamos usted y yo, porque yo estoy seguro que usted se rió con eso y a mí me da mal genio. No, a mí me da mal genio. ¿Por qué le dio mal genio? No, ese es un dialecto samoyedo-lituano del guaraní con inflexiones de árabe clásico. Eso es una cosa, eso es una es una genialidad, gallo. Yo sé, pero eso... No, claro, yo sé. Eso yo es sé, una pero me da mal brutal, genio. Brutal. O sea, hombre, es el sentido del humor más nerdo, más ñoño posible, pero es muy chistoso. Muy chistoso, que de todas las cosas que podían resultar. Que yo soy más romántico, como que ahí en esa, pero es que de verdad, le voy a decir, a mí la emoción me la llevó al punto más alto cuando dice, mostró su hallazgo a un descifrador ambulante que le dijo que estaban redactadas en portugués. Otros le dijeron que en yiddish. Y yo, marica, qué berraquera. Sí, no, pues es que quién va a decir que no, que es el uno, el otro. Ya no sé le qué. está mamando gallo. Lo que pasa es que usted cayó Sí, en el pero cuento. No, yo no es que haya caído, sino que yo, qué delicia es la poética. Y ya luego este man ahí yo digo, sábados felices, hermano, entonces seguí leyendo. No, ¿cómo pero así? sí, es chistoso, obviamente es chistoso, pero una me genera imposibilidad. Una sensación distinta, sin duda. Pero es una imposibilidad muy importante, fíjese, es una imposibilidad muy importante, porque lo absurdo que suena la idea de un dialecto samoyedo-lituano del guaraní con inflexiones de árabe clásico, por absurdo que suene, pues hombre, no es imposible descartarlo como una imposibilidad lógica. Absolutamente de acuerdo. Entonces la gran magia de esta biblioteca es que todo o casi todo lo que la gente se encuentra parece ser sin sentido, pero es imposible descartar que lo en apariencia más arbitrario y más absurdo tenga algún sentido. Me acuerdo que esa vez, esta nueva vez que leí el cuento para preparar el episodio, en esa frase, realmente, ¿sabe qué pensé? Yo dije, no, entonces este no está hablando de Babel, sino de Pangea. Bueno. Porque contrajo toda su expresión original, si es que pudieron no decir eso. Que de hecho yo se lo dije ahorita antes de que cuando nos echamos ahí una conversada antes de empezar a grabar, que nos vuelvo y digo, no sé si me estoy adelantando y que usted ya tenía esto marcado en la conversación, pero que yo le dije, a mí una de las cosas que más me gustó de este cuento es ponerlo en comparación con el Aleph, porque mientras el uno contrae y recoge todo en una cosa tan tangible como una esfera, el otro lo que hace es que lo explota y lo ensancha. Quién sabe si hasta la infinitud. Entonces como que había para mí había un carácter de oposición casi que perfecto entre ambos. Y se lo di y le conté pues que eso era una de las cosas que más me gustaba de comparar ambos cuentos. Y me parece que es una comparación de mucho tino. Antes de pronto ofrecerle un par de elucubraciones mías sobre eso, mire lo que sigue después del chiste del dialecto samoyedo-lituano del guaraní con inflexiones de árabe clásico, que es muy importante. También se descifró el contenido, dice Borges, o el narrador. Nociones de análisis combinatorio, ilustradas por ejemplos de variaciones con repetición ilimitada. De todos los temas que el narrador, o mejor, que Borges puede decir versaban esas 2 páginas, digamos, sagradas, preciosas, de inteligibilidad, el tema de esas páginas es el análisis combinatorio, que es precisamente la matemática, digamos, fascinante, deliciosa, de calcular las posibilidades de esta biblioteca no infinita, pero sí incontable. El propio Borges lo invita a uno a entrar en ese juego. Ahora, me voy a lo que usted señala de la relación con el Aleph. Es muy importante. Primero, creo que usted tiene razón, que hay un sentido en el cual se trata de dos nociones semejantes, pero en 2 extremos distintos de la espacialidad. El Aleph
es la totalidad del universo condensado en un solo punto. Es el punto que abarca todos los puntos. Ujú. La biblioteca, en cambio, lo abarca todo en una extensión inabarcable, Hmm. ¿no? Que tenemos episodio de la LEF, pues para quien no lo haya escuchado. Sí, tenemos episodios sobre la Aleph. Me parece que hay dos diferencias muy importantes. La primera es que, por lo menos en lo que sabemos del cuento de la Aleph, todo lo que es dado ver o constatar o conocer por vía de la Aleph es inteligible. Aquí Sí, no. señor, no había pensado en eso. Aquí no. Y segundo, en principio, lo que está contenido en la Aleph también puede ser infinito. Sí. Pues suponiendo, y no sé cuál sea, la verdad, no creo que haya explícita una presunción metafísica en el cuento de la Aleph sobre la finitud e infinitud del tiempo, pero si por un momento consideramos la posibilidad de que el tiempo sea infinito, como en la Aleph está concentrada, digamos, una ventana a la totalidad del tiempo, lo que por vía de la Aleph puede entreverse es en consecuencia infinito, o podría serlo, ¿ya? En el caso de la biblioteca, por definición, pues es finito el conjunto de libros. Entonces, hay unas diferencias interesantes. Lo que más se acerca a la Aleph, en el caso de la biblioteca, es el libro que contiene lo que llama el narrador la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Hay una especie de Aleph en la biblioteca de Babel. Dice así: también sabemos de otra superstición de aquel tiempo, la del hombre del libro. En aquel de algún hexágono, razonaron los hombres, debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. Esto es muy importante. Es importantísimo. Primero, no es un catálogo, o por lo menos en mi lectura, ese libro, el libro que es cifra y compendio perfecto de todos los demás, no es el catálogo de todos los demás. Es un libro que de alguna forma tendría en sí todo lo inteligible, todo lo expresable y decible que de otra forma está disperso a lo largo y ancho de la biblioteca. Ese libro sería, respecto de la biblioteca de Babel, lo que es el Aleph respecto del mundo. ¿Ya? Qué berraquera. Sigue habiendo una cuestión que me intriga, pensando o obligándome a explorar esa comparación Octi. Y es si la biblioteca tiene una dimensión de pronto de infinitud que no hemos considerado, independientemente de su periodicidad, que la haría infinita en el espacio, ¿cierto? Pero hay una dimensión de la biblioteca de la que no hemos dicho lo suficiente, que es la dimensión del sentido. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es por eso es que me parece tan importante el chiste, repito, del dialecto samoyedo-lituano del guaraní, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Si usted o yo nos encontramos con un texto escrito en el dialecto samoyedo-lituano del guaraní con inflexiones de árabe clásico, pues nos va a parecer absolutamente ininteligible, ¿correcto? Correcto. Nos va a parecer el sinsentido del sinsentido. Pero resulta que existe un idioma allí afuera, alguien lo conoce, algún libro en la biblioteca seguramente recoge su gramática y interpretado este texto que a usted a mí nos parece absurdo, que nos parece casi que una compilación aleatoria de caracteres, interpretado desde el punto de vista de ese lenguaje, algún sentido resultaría tener este texto. En el caso del que nos comenta Borges, ¿cierto? Pues el sentido es nociones de análisis combinatorio ilustradas por ejemplos de variaciones con repetición ilimitada, ¿ya? ¿Como cuáles? Como la biblioteca misma, a propósito, ¿no? Variaciones de repetición ilimitada. Pero eso significa, Octi, que en principio, creo yo, cualquier libro de la biblioteca pues es susceptible de una infinitud de interpretaciones. ¿Por qué no?
Porque Déjeme tirarle un dato, pero termine usted de elaborar y yo le tiro un dato que hace parte, no del dato inútil, pero divertido. Esto hace parte más bien como de lo que usted está diciendo en este momento. El inútil se lo mando al final. Claro. Pero termine usted de elaborar para yo no interrumpirlo. Que entonces, es una vaina que tiene que ver sobre una visión científica del universo y coincidencias que se encuentran con la Biblioteca de Babel. Perfecto. Entonces, antes de para yo cerrar este punto, el Sí. propio narrador considera esa posibilidad. De hecho, creo que la trata como una certidumbre. La posibilidad de que en la biblioteca, de hecho, todas las cosas vienen preñadas de sentido, aunque no sea un sentido dado a un bibliotecario o a un hombre de la biblioteca en particular, desentrañar. Y dice esto: la biblioteca incluye todas las estructuras verbales, todas las variaciones que permiten los 25 símbolos ortográficos, pero no un solo disparate absoluto. No un solo disparate absoluto. Luego dice, nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternuras y de temores, que no sea en alguno de esos lenguajes el nombre poderoso de un Dios. Hablar es incurrir en tautologías. Esta epístola inútil y palabrera ya existe en uno de los 30 volúmenes de los 5 anaqueles, etcétera, etcétera. Y al final del párrafo esta cosa bellísima, que usted y yo también la habíamos comentado antes por aparte. Tú, que me lees, ¿estás seguro de entender mi lenguaje? Pero además entonces, sí, ahí que hicimos el chiste de que Borges hasta rompe la cuarta pared. Ah, sí. Pero entonces que yo le digo a usted que la rompió 3 veces y usted me hace una aclaración muy importante, y es que en realidad la rompe 2 veces para hablar con el lector. Sí. Después haces una alegoría a un diálogo como con una figura divina. Écheme bien el cuento, que eso es muy bacano. Ya se lo va a echar. Pero sí, tal cual. Claro. Pero es exacto, en esta línea, tú que me lees, ¿estás seguro de entender mi lenguaje? Más adelante vuelve y nos habla. Que es una absoluta maravilla. O sea, lo que está diciendo Borges es que el problema de fondo, la belleza por la tragedia de la biblioteca, es que su inteligibilidad al final está condicionada a las posibilidades y las limitaciones del hombre que extrae algún volumen y lo pondera. Sí. Y lo lee, y lo observa, y lo estudia, ¿no? Porque no tenemos ni idea, por ejemplo, cómo es posible que ese descifrador ambulante, ¿no?, haya sido capaz de sugerir que las 2 páginas aquellas del samoyedo lituano y guaraní, etcétera, eran de portugués, y habrá otro que había conjeturado que era yiddish. No tenemos ni idea cómo ninguno de estos personajes pudo haber formulado esas hipótesis. Lo que está claro es que cada bibliotecario se enfrenta a una inmensidad de aparente sinsentido, pero unas cosas de hecho les logran hablar, y de manera que a otros no, dentro de la biblioteca. Que es toda esta exploración, vuelvo al primerísimo de mis temas del cuento, sobre el problema de la inteligibilidad, que tanto es inherente al mundo, y volvamos a reiterar la alegoría a la que nos invita Borges, ¿no? El universo al que otros llaman la biblioteca, ¿no? Y que tanto la inteligibilidad es inherente a nosotros, a los seres humanos que nos enfrentamos al mundo y le imponemos cierta estructura, pero también al imponérsela excluimos ciertas otras cosas, ¿no? Bergson decía que el caos simplemente es el orden que uno no estaba buscando. Y aquí lo que ocurre evidentemente es que hay una cantidad de caos que, la verdad, en términos absolutos, sub specie eternitatis, desde la perspectiva del Dios creador de esa biblioteca, pues es simplemente caos aparente para uno. A su punto de las 3 veces en las que parece romper la cuarta pared, el cuento está ¿cierto? Cuando le dice al lector, nos dice a nosotros, tú que me lees, ¿estás seguro de entender mi lenguaje? Hay un tú que es distinto, que es el tú que va dirigido a la divinidad que ha creado la biblioteca. ¿Se acuerda que ahorita hablamos del libro que sería la Aleph de la Biblioteca de Babel, el libro que es cifra y compendio perfecto de todos los demás, ¿cierto? Sí. Dice luego el narrador, no me parece inverosímil que en algún anaquel del universo, fíjese lo importante,
anaquel del universo. Del O universo. sea, está reiterando la alegoría inicial del cuento, el universo Sí. al que otros llaman biblioteca. Y nada más nos explica el otros. Otros, es decir, no yo, narrador, que cómodamente me refiero a la biblioteca como universo, como aquí. No me parece inverosímil que en algún anaquel del universo haya un libro total. Luego a los dioses ignorados que ruego, a los dioses ignorados que un hombre, uno solo, aunque sea, hace Sí. miles de años lo haya examinado y leído. Entonces luego dice, bueno, no importa que la vida mía sea un desperdicio, nunca lo encuentre, con tal de que alguien haya visto eso. De que, sí, por lo menos alguien. Exacto. Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. No le está hablando al lector, Sí, porque la biblioteca no es mía, no es hechura De mía ni acuerdo. suya. La biblioteca que ha hecho el Dios creador de la biblioteca, ¿no? La segunda aparición de de hecho la primera en nuestra... es la primera, porque la segunda es tú que me lees, estás seguro de entender mi lenguaje. Esa es la segunda. Perdón, sí. esa es la tercera, la segunda es tu enorme No, la biblioteca se segunda al justifique. lector. Sí. Mm. La primera aparición del tú, ¿no? de esa segunda persona del singular, que sí se refiere al lector, luego son dos veces en las que Borges rompe la cuarta pared, es en el contexto de describir o de ilustrarnos visualmente el contenido de la biblioteca, con una lista clásicamente, exquisitamente borgiana. ¿La tiene a la mano? No sé si la tiene por ahí. La que termina en... Pero era que yo la tenía por Es acá. el párrafo que todos empieza hace los 500. libros perdidos de Tácito. Exacto, la que termina con eso, correcto. Y quiere que la arranquen Donde desde dice todo. todo, exacto. Ese es, ¿qué tiene la biblioteca? Hágale. Exacto, Es entonces una tiene delicia. todo. La historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, Una belleza. el evangelio gnóstico de Basílides, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, el tratado que Beda pudo escribir y no escribió sobre la mitología de los sajones, los libros perdidos de Tácito. Esa lista es alucinante, Mm. pero ojo, podríamos decir muchas cosas sobre esta lista, como por ejemplo el hecho de Podemos hacer que... un episodio de la lista. No, total, como el hecho, por ejemplo, de que el Evangelio gnóstico de Basílides es una referencia, o mejor dicho, está conectada con una cosa que aparece mucho después, que es axaxaxaxmlo. Ah, sí. No hay cómo, Sí, no hay sí, cómo sí. pronunciarlo. Es un sintagma que de hecho aparece en Tlon Uqbar Orbis Tertius y que se refiere al nombre gnóstico de Dios en Basílides. Eso En tiene Basílides. todo lo que está acá tiene su razón de ser. Ya hablamos del concepto del catálogo fiel de la biblioteca y de hecho la conjetura, yo creo que correcta de este matemático, de que es imposible un catálogo fiel de la biblioteca que no sea la biblioteca misma. Pero lo importante de esta lista para nuestros efectos es la frase, la relación verídica de tu muerte. Ujú. En el catálogo está todo, está también tu futuro, lector. Y de hecho, por eso es que en el párrafo siguiente va a hablar de las vindicaciones, que son libros de apología y de profecía, que para siempre vindican los actos de cada hombre del universo y guardaban arcanos prodigiosos para su porvenir. Es decir, de cada persona que ha existido o existirá o es posible que exista, hay escrito ya un libro que es una vindicación. Es decir, es una especie de apología, una biografía que exalta los logros y las proezas y las maravillas del fulano en cuestión. Y cuenta este man, el narrador, que hubo todo un periodo en el cual hombres de la biblioteca salían como locos tratando de encontrar sus propias vindicaciones, que es lo mismo que ir al encuentro del texto de la propia vida. Obviamente, hasta donde sabemos, ninguno prosperó, todos fracasaron. Pues hombre, Octi,
No, pues es que aquí nos podemos quedar No, echando, aquí nos podemos quedar echando mucho. corriente. Y nos falta un montón para medio seguir escarbando este texto, porque, por ejemplo, no hablamos de una cosa que para mí es súper importante y muy bella, y es el hecho de que el narrador cuenta que en todo él lo llama laberinto de letras de los hexágonos que ha podido recorrer y visitar en su vida, ¿cierto? Sí. Una de las muy pocas cosas inteligibles que ha encontrado es la frase, o tiempo tus pirámides. O tiempo tus pirámides. Y esa frase es no solamente importante y poderosa, sino en sí misma todo un acertijo borgiano, al cual pues no nos vamos a poder referir acá. Nos va a tocar hacer, no sé, como un live o alguna vaina. Alguna vaina para seguir hablando de este cuento, pero es uno de los más exquisitos divertimentos intelectuales de Borges. No en vano pues tiene la fama de que goza. Tal cual. Y sobre todo yo creo que es una invitación potentísima a esa reflexión sobre el vínculo entre el mundo, el lenguaje y el sentido de lo inteligible. La relación entre esas tres cosas es para mí el tópico central de exploración de este cuento absolutamente maravilloso. Y déjeme, yo ahí le agrego una cosita de la cuarta pared, porque no es anecdótico únicamente, aunque no. Podría, pues, digamos, uno tomarlo así y seguir derecho y ya está. Pero a mí lo que más bonito me parece es que la rompe y está rompiendo para mí, o a mi modo de ver más bien, pues el concepto de espacio y de tiempo. Entonces lo mete a uno en la biblioteca, pero quién sabe en qué lugar de la biblioteca uno está leyendo el cuento que el otro man está escribiendo también desde otro lado. Y por eso dice, pues si está uno seguro de entender su lenguaje. Claro. Y pues no hay nada más coincidente con el universo mismo que la relación espacio-tiempo. Eso claro. me voló la cabeza también esas dos veces. Y lo que usted dice es vital, porque claro, aunque el tiempo transcurre en la biblioteca, evidentemente que sí, hay una historia. Ha habido sucesiones de escuelas de interpretación de la biblioteca. El personaje que nos escribe se va a morir, nació hace tanto tiempo. Creo que, si la memoria no me falla, en algún momento habla de su propio padre incluso, ¿cierto? En la biblioteca hay temporalidad, bien, absolutamente. Pero sí hay temporalidad total. Clarísimo que la hay. De hecho, uno de los axiomas, digamos, de las doctrinas de la biblioteca es que la biblioteca existe ab eterno, ha existido desde siempre. O sea, hay temporalidad en la biblioteca. Lo dice. Pero, en el contenido de la biblioteca, no. Como todo lo que es posible decir, escribir y expresar está ya plasmado en los libros de la biblioteca, el contenido, que obviamente es el contenido de todo lo decible y expresable, incluso acerca del futuro, está allí desde siempre. O sea, parte de lo desconcertante de la biblioteca es que en los libros no hay tiempo. Por eso está escrita tu muerte, lector. Y por eso, al final del día, el narrador en lo que se decanta es en el dilema o en el riesgo de para quien se da cuenta de esto. La escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Esa es la certidumbre de estos hombres de la biblioteca, y no es un accidente que su población, que ha ido menguando con los años, en parte lo ha hecho fruto del suicidio y de las enfermedades pulmonares, ¿no? Nos dice el narrador, son las dos causas principales de muerte entre estos hombres de la biblioteca, que parece ya no haberlos tantos como antes. Es una cosa impresionante. El dato inútil pero divertido que yo quería echarle más bien como formularle una pregunta. A ver. A mí me hubiera gustado que Borges viviera en la época de Google.
para ver qué hubiera pensado él del manifiesto de Google. O sea, ¿cuál es el propósito de Google? Organizar toda la información existente. Y no sé cuál será el dato actual, pero pues estaban lejísimos de un 5% hace 20 años, no sé. Pero sería chévere imaginarse uno qué escribiría Borges con un caso puntual y cuál sería la continuación de eso, si no tendría nada para decir, que lo dudo mucho. Pero fue eso, como que decía, sería muy chévere imaginarse uno a Borges en esta época opinando muy específicamente de ese propósito. Muy interesante. Y fíjese que de hecho este cuento tuvo un auge de interés precisamente en los albores de la informática. O sea, en los 90 tardíos, principios de los 2000, usted no se imagina la cantidad de vainas que se escribían sobre Borges y el internet. Y el internet es la nueva biblioteca de Babel y tal y tal. ¿Verdad? Eso sí. Todo sí me lo perdí yo. Sí, pues, sí, no, sí, sí. Hay le puedo mandar unas vainas muy divertidas, muy interesantes que hay al respecto. Bacano. Yo lo que creo es que a lo que Borges apunta es una cosa de verdad muy básica, muy fundamental, mucho que va más a un fondo, digamos, varios órdenes de magnitud más profundo, y es que la noción de la totalidad es una noción que raya en el absurdo. Sí, si usted hace un acopio de verdad de la totalidad de la información existente, lo que va a estar es trabajando en procura de una biblioteca de Babel. Y eso es absurdo. Sí. Sí. ¿Para qué? Es cierto. Y el problema, en el fondo, es que no es intrínseco a un contenido, llámese un libro, llámese un código, llámese una página de la biblioteca de Babel, no es intrínseco a ese contenido si es significante o no es significante. Entonces usted no es tan fácil como decir voy a hacer acopio únicamente de la información inteligible. Porque qué información sea o no sea inteligible, pues depende, ¿no? Si yo estoy mirando un libro de la biblioteca de Babel y no tengo ni idea, no tengo la más mínima idea de guaraní, obviamente no me voy a dar cuenta cuando me encuentre con este texto en dialecto samureo-lituano del guaraní. Pues no me voy a dar cuenta y lo voy a tirar a la basura. De acuerdo. Entonces fíjese que a lo que va Borges es una cosa de más fondo. La idea de la totalidad de lo decible, de la totalidad de la información, raya en el absurdo. Porque renuncia al reconocimiento de que el estándar de la inteligibilidad es un estándar que ponemos nosotros, digamos, no que es inherente a las cosas. Lo ponemos nosotros. Lo ponemos de acuerdo con nuestros estándares, tal cual. Lo ponen los hombres de la biblioteca. Sí. Por así decirlo. Hombre, qué sabroso. Qué sabroso son los episodios de Borges. Y yo siempre engaño al oyente. Ya el oyente no se deja engañar. Que yo digo, no, aquí estamos distensionando la película, que no sé qué con este. No, estoy aquí lo que hay es contenido. No. Y yo siempre que hacemos estos debates, pero sobre todo hoy, quedo con la sensación de que, mejor dicho, escasamente leímos las primeras puntadas. Sí. Luego... Bueno, miremos a ver si nos echamos alguna cosita ahí en Instagram. Bueno, sí, de pronto echémonos una cosita después. Sí. Total que nos excusarán los aficionados borgianos que tengan algunos otros ángulos predilectos sobre este texto magnífico. Indudablemente lo tienen. Sí, pero pues nada, hemos hecho lo que hemos podido, ¿sí o no, Octi? Sí, así es. Pero no, muy bueno que es volver siempre, al menos una vez cada temporada, a don Jorge Luis. Sí, señor. Y calentando motores para Fritz, ¿no? Ahora sí Fritz se dejó venir. Ay, fue pucha, Octavio. Vamos a ver entonces cómo me va Miguel en ese tercio. Abra el ojo, maestro. Un abrazo, pues, compañero. Bueno, Octi, un abrazo. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Bielo.